Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Ya estamos conectados a través de www.radiohoy.cl para un nuevo episodio de vuestro programa Buen Vivir. Programa que llega a través de la web, a través de todo Chile, desde Arica a Tierra del Fuego y también a nuestros amigos conectados a través de la web en forma internacional. Desde América, Europa, Asia, el Caribe, Colombia, México, la verdad es que tenemos amigos en todas partes del mundo. Y bueno, la verdad es que tenemos un programa muy entretenido esta noche. Para mí es un verdadero placer tener esta noche de invitado a un gran amigo, tengo que decirlo, un amigo personal, a quien estimo y tengo un cariño muy sincero y muy especial, por quien además tengo mucha estimación y admiración, con el cual nos ha tocado compartir muchos lugares de trabajo, hemos compartido grandes batallas, ¿no es cierto? Hemos compartido muchas horas de estudio, de trabajo, y para mí es un verdadero privilegio tenerlo de invitado esta noche. Me refiero al doctor Marcelo Morán. Él es cirujano digestivo, egresado en la Universidad Católica. Él es especialista en cirugía endoscópica y laparoscópica. Este último tiempo dedicado también a lo que es la endoscopía intervencionista y bariátrica. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? El manejo del paciente con sobrepeso y obesidad. Actualmente trabaja en Clínica Dávila, Clínica Red Salud Santiago, ¿no es cierto? Y le damos una cordial bienvenida a Marcelo. Marcelito, gracias por aceptar la invitación de nuestro programa y bienvenido. Encantado, Mario. Para mí es un placer estar aquí contigo, ¿cierto? Y compartiendo estas cosas que son las que nos han convocado en muchas horas, como tú dices, de estudio, congresos, viajes y por tantos años. Entonces, poder compartir eso, digamos, con mucha gente, amigos, familia y gente que está conectada, para mí es un tremendo placer. Gracias, Marcelito, por aceptar la invitación. Bueno, sabemos, ¿no es cierto? Y eso también tú manejas bastante bien las estadísticas. Sabemos que Chile en este momento, hoy por hoy, ocupa el lugar número 1, ¿no es cierto?, de el porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad. Fíjate que tú debes también tener esas cifras que los últimos reportes de la OCDE hablan de cifras del 74%, ¿no es cierto?, de la población de Chile, que estamos sobre Estados Unidos y México, que antiguamente, hace algunos años, estábamos por debajo, ¿no es cierto? Hoy en día estamos sobre ellos, ¿no es cierto? Y somos el país con más sobrepeso y obesidad. ¿Qué te parece eso, amigo? Sí, terrible. En realidad, el tema del sobrepeso y la obesidad es una tremenda enfermedad. Es una tremenda enfermedad porque tiene una connotación que quizá antes no la tenía. Estos últimos 20 años ya la OMS lo definió como una pandemia mundial, tal como dices tú, alrededor del 70% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Esto sin duda acorta la vida de las personas y trae todas las complicaciones que todos sabemos, la hipertensión arterial, la diabetes, mellitus, etcétera, el cáncer, y todo eso hace que las personas tengan una menor sobrevida. Y el manejo tan difícil que, porque no existe un tratamiento ideal, no existe un tratamiento perfecto. Entonces, en ese contexto hay una multiplicidad de terapias más invasiva, menos invasiva, equipos multidisciplinarios, ¿cierto? El trabajo con quienes
y tampoco hay un tratamiento ideal único. Cada paciente es un mundo distinto. Tienen que discutirse en comité multidisciplinario cada paciente. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué está gordo? ¿Qué es lo que le está produciendo más problemas? ¿Cómo abordarlo? Es diferente, por ejemplo, yo siempre digo una mujer joven, ¿cierto? Que no tiene paridad, o sea, no ha tenido familia, no ha tenido hijos, no ha tenido parto. Y tú no puedes partir con algo tremendamente mutilante como un bypass, por ejemplo, que sabes que va a quedar con carencias nutricionales, con anemia, y todo eso se va a exacerbar durante el embarazo. O sea, ahí tenemos algo bien, bien contundente. Entonces, si tú puedes ofrecer algo menos mutilante, que sobre lo que vamos a conversar, las técnicas endoscópicas que no producen estas patologías carenciales, deja un plan B cuando la persona haya cumplido su paridad, o en años después, digamos, cuando está con edad más avanzada. Yo creo que hay que hacer un esquema para cada paciente y tenemos hartas herramientas, hartas armas, pero hay que saberla usar. Ese es el punto. Claro, claro, la verdad es que no hay un tratamiento único, ¿no es cierto? Y si uno empieza a pensar, por ejemplo, en los jóvenes, en los niños, sin duda que también uno parte por ofrecer, ¿no es cierto?, como una alternativa de tratamiento a algo quizás menos invasivo. Yo creo que hoy por hoy todo, no solamente en el tema de lo que tiene que ver con la obesidad, sino que probablemente en una serie de patologías, probablemente se tiende a lo que es la cirugía mínimamente intervencionista o la cirugía mínimamente invasiva, ¿no es cierto? Esas grandes cirugías probablemente que se hacían antaño, que tú también fuiste parte de eso cuando te formaste y todo eso, probablemente van a ir quedando probablemente en el tapete, ¿no es cierto? O en el olvido, en el sentido de que, ¿no es cierto? Porque obviamente son cirugías que obviamente tienen más riesgo de complicaciones, tienen mucho más complicaciones en el sentido de tener morbilidad o enfermedad hacia los pacientes, y hoy por hoy probablemente, ¿no es cierto?, se va a tender a desarrollar estas técnicas con menos riesgo y probablemente ambulatorias, en que en el fondo los pacientes rápidamente se incorporen a su quehacer en forma dinámica, por así decirlo, ¿no es cierto? Así es. Exactamente. Oye, y bueno, pensando en ese sentido, desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, el manejo en un paciente con obesidad, estamos hablando de gente que tiene una obesidad moderada, leve a moderada, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las alternativas que se pueden plantear, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su manejo? Vamos desde lo mínimamente invasivo hasta lo un poco más complejo. Claro, mira, una de las herramientas que se ha usado hace ya muchos años es el balón gástrico, ¿ya? Y el balón gástrico ha pasado por distintas etapas. En un principio se consideró como algo muy efectivo, se usó mucho sin un buen manejo multidisciplinario y se abusó y se desacreditó. El balón gástrico consiste en instalar endoscópicamente por la boca, ¿cierto?, hacia el estómago, una especie de globo que se infla con líquido y que hace una ocupación del estómago de más o menos medio litro de líquido, y en esa ocupación el paciente no puede comer mucho, está limitado porque tiene la sensación de saciedad y el estómago ocupado. Entonces, ese estómago se deja un tiempo, han habido distintos tipos, ese balón se deja un tiempo en el estómago, han habido distintos tipos de balones, uno, el clásico, el Orbera, que eran 6 meses, ahora está el Spatz, que es un año y que uno puede irlo inflando, y da un tiempo para bajar una cantidad de kilos de peso, pero además, si eso manejado un equipo multidisciplinario, es el cambio de hábito del paciente durante esa época, que es casi más importante que la baja real de peso. En general se habla de un 10% del peso total, lo que uno espera de baja de peso de un paciente con balón, o sea, si pesa 100 kilos va a bajar 10 kilos. Hay casos, y todos hemos tenido casos de pacientes que bajan mucho más, sin duda, pero ahí depende del equipo multidisciplinario, de la persona, etc. Y en casos de sobrepeso, por ejemplo, obesidad pequeña, es una buena herramienta, ¿ya? Yo creo que es una excelente forma,
¿Por qué? Porque es mínimamente invasivo, complicaciones prácticamente no hay, es bien tolerado y cumple su rol, que es la limitación de la ingesta de alimentos. Ahora, a continuación, desde el punto de vista endoscópico, está la manga endoscópica, que es algo relativamente nuevo. En el fondo es convertir el estómago en un tubo, suturando endoscópicamente, ¿cierto?, el estómago. Aquí la gracia que tiene esto es que no hay resección de estómago. No se saca un trozo de estómago, no se desconecta, simplemente se achica con suturas internas. Y esto tiene una pérdida de peso cercana al 20%, o sea, el doble del valor. Y muy cercana a la manga que se hace por laparoscopía, que sí es una operación en la cual se interviene por la pared abdominal, ¿cierto?, con trócares, se saca un trozo de estómago y que logra una baja de peso de alrededor de un 25%. O sea, es más efectivo que esta manga endoscópica de la cual yo hablo, pero es mutilante porque saca un trozo de estómago y tiene complicaciones a mediano y largo plazo, reflujo, anemia, etc. En la manga endoscópica no está el tema del reflujo como una complicación, tampoco se ha descrito anemia, es una técnica que en el mundo lleva alrededor de 10 años, pero los trabajos en general son de estos últimos 5 años, hay alrededor de 15.000 pacientes hechos, no se describe mortalidad, la morbilidad, o sea, las complicaciones son alrededor del 1%, lo cual es bajo. ¿Ya? Son algunas colecciones, sangrados que son de manejo bastante bueno endoscópico. Entonces tenemos ahí una técnica que es bastante buena y que es mínimamente invasiva y que da la posibilidad de a mediano o largo plazo rehacerla. O sea, cuando estas mangas, se ha visto pacientes en que esa sutura disminuye la tensión y gana de peso, se puede ir de nuevo endoscópicamente y hacer una nueva sutura y de nuevo disminuir el tamaño del estómago, ¿ya? Por lo cual es una técnica que está cobrando bastante interés en este momento, en el mundo en general, ¿ya? Nosotros, bueno, el equipo mío lo estamos haciendo hace un año ya y hemos tenido buenos resultados y no hemos tenido complicaciones. Nos formamos con Manuel Galbao Nieto, que es uno de los top mundiales, un colega brasileño que tiene mucha experiencia, y le vemos muy buena futura a esta técnica. Como te digo, es una más, pero tiene varias ventajas. Eso es como el resumen. Claro, en el sentido de que probablemente, ¿no es cierto?, no necesita una estadía, digamos, hospitalaria prolongada, ¿no es cierto?, no tiene el riesgo de fístula o otro tipo de cosas que probablemente se dan, ¿no es cierto?, en la cirugía propiamente tal. Y obviamente, claro, probablemente la limitante, ¿no es cierto?, en ese sentido pudiera ser el costo, que a lo mejor probablemente todavía está un poquito alto, ¿no es cierto?, en relación a lo que puede ser otro tipo de intervenciones, pero obviamente uno debe considerar las ventajas que probablemente pueden indicar este tipo de cosas y además la rápida incorporación de los pacientes a su quehacer. Obviamente los pacientes se van de alta y como si hubiesen ido a hacer una cosa mínima, prácticamente una endoscopía, no tienen dolor, no tienen ningún tipo de síntoma, digamos, asociado. Entonces, desde el punto de vista de su manejo en el postoperatorio, yo creo que también marca un poquito la diferencia con la cirugía laparoscópica, ¿no es cierto? Sí, es muy bien tolerado. El paciente se va. Nosotros en un principio hacíamos esta cirugía en la tarde y los dábamos de alta al día siguiente, una noche. Pero la verdad es que la literatura habla de alta en el día y la mañana siguiente cuando uno va a ver estos pacientes están realmente sin ninguna molestia. Entonces ahí implementamos ya ambulatorio, o sea, hacerlo la mañana temprano y en la tarde se va para la casa. Y no hay dolor, no hay. La verdad es que es bastante bien agradecida esta intervención. Uno se queda bien contento y obviamente las complicaciones que tiene una cirugía laparoscópica, manga, bypass, que
han ido disminuyendo porque se han mejorado los materiales y las técnicas quirúrgicas, pero igual no dejan de existir. Eso. Sí, claro, claro. Eso también a la hora de tomar una decisión, obviamente, y es interesante, obviamente, mostrarle todo el espectro a los pacientes, porque en resumidas cuentas, el paciente es el que toma la decisión y que cuánto va a arriesgar o cuánto quiere, ¿no es cierto?, enfrentar o cuánto quiere realmente sacrificar su estómago, ¿no es cierto?, o realmente el tipo de intervención que quiere desarrollarse. O sea, aquí hay un poco para todos los gustos. Hay un abanico de posibilidades que se pueden ofrecer desde lo mínimamente invasivo hasta lo más complejo. Y en los casos, digamos, ya de obesidades extremas, por ejemplo, ¿qué cosa tú recomendarías ya de frentón el bypass, ¿no es cierto? ¿Cómo a lo mejor colocar un balón inicialmente, bajarlo, reducirlo, bajarle su índice y después hacerle una cirugía? ¿Cuál es tu enfrentamiento en el paciente ya con una obesidad mórbida o una obesidad un poco más extrema? Sí, el obeso mórbido extremo en general es altamente probable que necesite un bypass. Sin embargo, estas técnicas quirúrgicas endoscópicas pueden hacerlo bajar de peso antes de enfrentarse al bypass para llegar con menor riesgo a la cirugía. Se dice que un hiperobeso, si tú lo haces bajar el 10% de su peso, o sea, estamos hablando de una persona que pese 150 kilos, si tú lo haces bajar 15 kilos, le disminuye el riesgo a la operación, el riesgo anestésico, el riesgo cardiovascular, por lo tanto ya lo favoreciste para en el segundo tiempo hacer el bypass. Pero mira, si bien es cierto, los grupos de mayor experiencia hablan de que la manga endoscópica es con índice de masa entre 30 y 35, ¿cierto? O sea, es un obeso en primer grado. Sin embargo, dejan abierta la opción de la manga a cualquier paciente hiperobeso. ¿Por qué? Porque es una técnica de baja morbilidad y que puede tener un resultado espectacular y quedarse por sí sola. O si se requiere algo más agresivo, se puede hacer, no lo limita en lo más mínimo, se puede hacer después la intervención bypass, pero ya en un paciente mucho más abordable desde el punto de vista médico, anestésico, quirúrgico, etc. Entonces, ahora, el bajar de peso con los métodos endoscópicos también se ha visto que los pacientes disminuyen todas sus comorbilidades, o sea, no tan solo el peso. El tema de la diabetes, la hipertensión, todo lo que está asociado a la obesidad también mejora, igual como el bypass. En un principio se atribuyó solamente el bypass que mejoraba el tema metabólico, pero no la manga laparoscópica o no la manga endoscópica. Sin embargo, ahora sabemos que todos estos métodos mejoran la parte metabólica. Entonces, digamos, yo creo que siempre hay que ir de menos a más. Ese es como el consejo, la impresión que yo tengo según lo que he leído y mi experiencia personal de lo que hemos visto. Claro que sí. Y obviamente, ¿no es cierto?, el paciente, como yo te decía anteriormente, va viendo sus posibilidades y cada vez, fíjate que llega más gente que efectivamente quiere optar por estas técnicas que la verdad es que tienen menos riesgo, sin duda. Aunque dicen, bueno, la verdad es que si yo tengo que bajar 40 kilos, a lo mejor bajando 20 kilos estoy bastante mejor, ¿no es cierto? Porque disminuyo, ¿no es cierto?, mi sobrecarga mecánica sobre mi columna, sobre mis caderas, mis rodillas, normalizo en cierta forma su hipertensión arterial, sus niveles de glicemia están un poco mejor, ¿no es cierto? Por lo tanto, a la hora también de tomar la decisión, claro, es una herramienta que cada vez hoy por hoy probablemente los pacientes también lo empiezan a consultar y empiezan a pedir. Pero claro, o sea, hay mucha desinformación al respecto. O sea, a ti te debe pasar igual que a mí, ¿no es cierto?, en que pacientes que quieren hacerse alguna cosa y ya se han hecho alguna cirugía bariátrica, quieren colocarse un balón y ya tienen una manga o tienen un bypass, obviamente. O sea,
prácticamente hay incluso yo te puedo decir que hay mucha gente que se ha hecho algo y no sabe lo que le hicieron. Tú te encuentras, haces una endoscopía y dices, no, a mí me hicieron algo, parece que fue un bypass. Y resulta que tú haces una endoscopía y te encuentras una gastrectomía en manga, o sea, y al revés también, o sea, la gente prácticamente no sabe qué le hicieron, o sea, no sé si no se preocuparon, no le dijeron, etcétera. No sé si a ti te pasa, ¿no es cierto? También me imagino. Me ha pasado mucho y me ha pasado en situaciones bien especiales. Como yo hago cirugía biliar endoscópica también, a veces hay pacientes que tengo que resolver el tema biliar endoscópicamente, y eso cálculo en la vía biliar, me refiero al colédoco, y para lograrlo necesito que el tubo digestivo esté indemne, y el paciente no tiene idea que le hicieron un bypass ni nunca lo supo. Y uno lleva al paciente a pabellón, entra con el instrumento y resulta que no llega a la vía biliar porque no tiene acceso a la vía biliar. Y el paciente no sabe que le hicieron un bypass. Entonces sí, eso pasa. Yo creo que hay desconocimiento, pero yo creo que ahí es como un poquito de nosotros los médicos, si uno tiene que Sí, darse claro, cuenta. sin duda. Hay responsabilidad compartida, sí. Claro, el paciente no tiene por qué saberlo. No tiene por qué saberlo. Uno tiene que explicarle, hacerle dibujito, monito y todo eso, para que tenga la noción de lo que hay y lo que puede pasar. Otra indicación muy buena y muy es la que a mí me ha tocado mucho, que dan los traumatólogos, ¿eh? Porque resulta que, claro, uno habla de hiperobeso, superobeso, etcétera, pero hay gente de repente que tiene solamente sobrepeso, ¿ya? Índice de masa corporal 28. O sea, es en términos simples, no está tan gordo, ¿cierto? No está obeso, pero está un poco sobrepeso. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Tiene problemas de discopatía en la columna o de artrosis en las rodillas. Y ese sobrepeso, si tú le sacas 8, 10 kilos, le mejora completamente el tema articular de sobrecarga. Y eso es una tremenda indicación. A mí me llegan muchos pacientes que los mandan a los traumatólogos. Y no tienen obesidad, tienen sobrepeso. Entonces ahí hay otra vertiente en la cual la técnica endoscópica es maravillosa. Si le ofrece algo que no le va a producir, digamos, gran riesgo, pero le va a mejorar ese aspecto, es muy bueno, muy bien tolerado. Tú lo ves, me imagino que con mucha frecuencia tú eres el jefe de la unidad endoscópica del Hospital de Carabineros, obviamente, y los carabineros obviamente tienen que estar también en una condición un poquito de salud mejor. Entonces, el tema del sobrepeso y la obesidad no es un tema menor en ese aspecto, y claro, obviamente hay todo un factor mecánico y también en relación a lo que significa el trabajo del carabinero que tiene que estar activo, ¿no es cierto?, tiene que correr, etcétera. Obviamente con kilos de más se ve muy compleja esa situación y obviamente ahí hay que ponerse las pilas y bajar de peso. Es complicado. Es complicado porque ahí en la institución tenemos índices muy parecidos a la población normal, general, digamos, y no es bueno, es complejo, pero bueno, no, es un tema. El tema del carabinero es un tema especial. El carabinero come cuando puede y no cuando quiere, y tiene que hacer su jornada. Entonces, es lo que me dicen, doctor, yo llego y me lo como todo porque entro en mi turno, pongo el uniforme y si me piden con comida en la mano, me toman una foto y me hago famoso y me echan. Entonces, es un tema, es complicado. Ahora, en la contingencia actual, cuesta hablar de estos temas, pero es verdad, me he encontrado con muchos pacientes que es difícil manejo ahí, y la parte traumatológica, porque la mayoría tiene problemas articulares. Ellos son sometidos a mucho estrés físico, entonces es muy frecuente el problema de rodilla, de cadera, de columna, y con un poco de sobrepeso eso se destruye. Ahí es muy frecuente, digamos, ese tipo de pacientes. Así es. Claro, y los pacientes que tienen además, por ejemplo, una hernia lumbar, ¿no es cierto?, una hernia discal, o sea, sin duda que obviamente el beneficio de la reducción y esta sobrecarga que se establece sobre el eje axial de la columna, de la cadera, etcétera, obviamente, claro, ahí hay que intervenir de manera de que el bajar esta sobrecarga mecánica y obviamente los beneficia. Eso es una muy clara y muy correcta indicación.
Y bueno, lamentablemente en Chile, tú debes compartir un poquito el juicio de que lamentablemente las políticas de salud no van enfocadas mucho a manejar y tener cobertura para nuestra población en relación a lo que es el sobrepeso y la obesidad. Y tanto el balón como muchas de las cirugías que se hacen son consideradas casi cosméticas, ¿no es cierto? No tienen coberturas, entonces la gente se ve muy compleja, muy dificultosa en términos de acceder a posibilidades de hacer algún tipo de cosa que puedan tener cobertura. Yo creo que va a costar harto en términos de que realmente alguna autoridad, algún gobierno realmente se haga cargo de esto y lo tome como realmente un problema de salud pública. Y todo el mundo hace como que dice, sí, efectivamente la pandemia y la nueva pandemia, etcétera, pero nadie se preocupa y nadie toma el toro por las astas, ¿no es cierto? Sí, es muy difícil. El tema de eso es que los costos son extremadamente elevados. Ahora, hay estudios gringos, ¿cierto?, en la cual en general ellos estudian mucho el tema de los seguros. Entonces, cuando tú tomas un seguro como paciente, el costo del seguro, ven en la vida, ¿cierto?, cuáles son los riesgos que tú tienes. Y esos riesgos los traducen a plata, ¿cierto? Entonces, a recurso económico. Y eso está probado, de que si tú en un sistema público tratas la obesidad, inviertes recursos, a la larga vas a ahorrar en todo lo que tienes que gastar en los programas de diabetes, hipertensión, etc. O sea, en el fondo, el hacer un buen manejo de una población del tema obesidad con un gasto que no es menor, a la larga se va a ver compensado con lo que vas a ahorrar en el manejo de las patologías producto de esa obesidad. Y es, al final, si tú sumas y restas, es económicamente rentable el manejo de esa obesidad. Pero hay una inyección de recursos muy fuerte y muy potente en la partida. Y eso, obviamente, en países subdesarrollados es complejo, es muy difícil. Obviamente toda la autoridad de salud tiene muy claro que esto es una enfermedad, que hay que tratarlo, etcétera, pero bueno, y ahora más que nunca con tantos requerimientos económicos, más difícil se ve. Exactamente. Fíjate que yo me acordaba específicamente cuando yo estuve hace casi 20 años atrás, cuando ya recién partió este tema de lo que es la cirugía bariátrica, ¿no es cierto? Y me tocó participar en Sao Paulo con uno de los primeros grupos dedicados al tema de obesidad. Y obviamente ahí toda la cirugía y todos los procedimientos, ya sea endoscópicos, laparoscópicos, en ese tiempo estaba muy en boga el tema de la banda gástrica y el bypass. Manga prácticamente todavía no se hacía. Te estoy hablando hace 20 años atrás. Y obviamente todos los pacientes que podían acceder, ¿no es cierto?, a tratamientos, ya sea a nivel público o privado, tenían coberturas a través de todos los seguros y los pacientes todos tenían acceso. Y por eso además ellos desarrollaban una tremenda experiencia, los cirujanos me refiero, ¿no es cierto?, en todo esto, porque obviamente podían los pacientes acceder más libremente. Bueno, acá obviamente esto no se da y probablemente no se va a dar. Quizás en mucho tiempo por lo mismo, digamos, porque son procedimientos que son relativamente caros, los insumos son caros y obviamente cuesta costear un poquito eso. Bueno, vamos a hacer una pausa breve, vamos a ir a comercial y vamos a volver con el doctor Marcelo Morán hablando de esto y otros temas. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl. Damos nuestro WhatsApp, el más 569-8728-9606, más 569-8728-9606. Estamos esta noche con el doctor Marcelo Morán, destacado cirujano digestivo, cirujano endoscopista, conversando de cirugía bariátrica, endoscopía bariátrica y de muchas otras cosas. Marcelito, ¿cómo viviste o cómo has vivido la pandemia? ¿Cómo has vivido en tu caso personal, tu familia? ¿Cómo han vivido el tema de la pandemia? Qué buena pregunta, Mario. Fíjate que la pandemia yo creo que me ha llevado a reflexionar
muchas cosas. Hay una introspección muy grande. Yo creo que uno vive muy rápido, corre más rápido todavía, piensa poco y hace mucho. Y con esta pandemia, el tiempo de estadía en mi casa obviamente lo he disfrutado completamente, ¿cierto? Con mi madre, mi esposa, mis hijas. Yo creo que he estado más tiempo de lo que estuve en los últimos años con ellos. Y eso lo encuentro maravilloso. De hecho, ahora estoy regresando con menos horario de trabajo, como algo programado y que yo me fijé como meta, porque creo que a veces la vida uno no se detiene a pensar. Y en esta pandemia nos obligaron a pensar, a detenernos. Tienes que detenerte, tienes que quedarte ahí, ¿qué haces? Piensa. Y ahí analiza y sacas cuenta. Yo creo que, no sé tú qué piensas al respecto también. Sí, sí, fíjate que yo también pensaba hace un par de meses atrás en relación a una entrevista que me hizo un amigo desde Estados Unidos y justamente me hacía esta misma pregunta y la verdad es que efectivamente yo pensaba que uno empieza a parar un poco, ¿no es cierto?, en cierta forma y empieza a pensar un poco más, ¿ya? En el sentido de que uno actúa en forma muy, muy automática, ¿no es cierto?, en el día a día, en el correr de un lado a otro, pero esto te obliga a estar ahí y sobre todo en la época que vino, ¿no es cierto?, todo el tema del estallido social, que obviamente tú como yo nos teníamos que guardar muy, muy temprano, ¿no es cierto?, porque no había ninguna posibilidad de hacer nada afuera. Y la verdad es que uno pensaba, bueno, entre ver una película, ¿no es cierto?, de Netflix o ver alguna cosa, empezabas a estudiar, ¿no es cierto?, a revisar cosas y empezaban a aparecer una serie de cursos, capacitaciones, actualizaciones en muchas cosas y empezar a pensar en desarrollar ciertos proyectos, ciertas cosas que uno de repente tenía un poquitito borrados, ¿no es cierto? En ese aspecto yo creo que ha sido útil en ese sentido el enfrentar esta pandemia, digamos. Ha sido complicado, ha sido difícil, pero bueno, o sea, en el fondo esto nos obliga a replantear muchas cosas. Parece que se nos fue nuestro invitado, se le cayó el... Sí, de hecho se fue. Bueno, él nos había mencionado en todo caso. No le gustó lo que yo le estaba contando. Claro, nos decía que su internet estaba intermitente. Claro, bueno, la verdad es que pasa esto, bueno, estos plataformas tienen, ahí está acercándose. Las plataformas tienen esa particularidad, pero bueno, todo esto, obviamente, ya volviste, Marcelo. Todo esto tiene la particularidad de que, en definitiva, esto yo creo que nació para quedarse, definitivamente. O sea, esta es una nueva forma de comunicación. No sé si coincides conmigo, pero esta cosa definitivamente llegó. O sea, ahora ya van a haber estas alternativas, ¿no es cierto?, de enfrentar reuniones, trabajos, congresos, ¿no es cierto?, una serie de actividades académicas que probablemente se van a hacer de esta manera, ¿o no? Sí, sin duda. Yo creo que esto ha estado siempre, desde hace mucho tiempo, pero no lo habíamos descubierto, curiosamente. ¿Ah? Y ahora lo descubrimos y descubrimos la magia y nos damos cuenta que la conectividad por Internet es lo que hemos conversado en otras oportunidades, es imprescindible y hay que mejorarla. En este momento mi señal no es buena, de repente me pierdo, ¿cierto? Pero yo ya estoy pensando en tener varias líneas, ver la forma, porque esto es vital para el estudio de los niños, para disminuir los desplazamientos, la polución, los tacos, todo lo que significa una gran ciudad. Yo creo que en tema educacional a lo mejor la mitad de la gente se puede educar por esta vía, con buena señal obviamente, y la otra mitad presencial, en la parte laboral igual, la parte reuniones. Hoy día
tú ves todos los colegas que están en un rinconcito en la clínica, en el hospital, en un Zoom, participando en alguna actividad, conectados con todo el mundo. O sea, es lo habitual, que antes no se veía, ahora todos. Y a mí me ha tocado más de alguna oportunidad que al anestesista le digo, Carlito, oye, le hago una pregunta y me dice, espérate, es que estoy en reunión. Está en reunión, está con el celular ahí, una reunión con todo el mundo. Entonces, ya todo el mundo anda en reuniones. O sea, nos cambió completamente nuestra situación de vida. Lo curioso es que esto ya lo teníamos, pero no lo habíamos descubierto. Ahora nos obligó la pandemia a usarlo. Entonces, en las reuniones clínicas, llegar a las 7 de la mañana a hacer una reunión para las 8 empezar a operar, es harto más cómodo esa reunión de 7 a 8, hacerla de 7 a 8 de la noche en la casa tomándose un café por esta vía. Y los resultados son exactamente iguales. Tú tienes todos los análisis estadísticos, los casos clínicos, las fotografías, todo lo tienes metido en la pantalla. Entonces, es realmente maravilloso. No sé si esta pandemia nos va a cambiar mucho, de todas maneras. No, claro, el tema de la conectividad es notable. Fíjate que yo te tengo que contar que hace probablemente un mes y algo, ¿no es cierto?, tuve un programa en el cual en forma simultánea estaba conversando, tal como conversamos nosotros en este momento, con gente de Miami, estaba con gente de en Bolivia, en La Paz y en Santiago. O sea, teníamos en forma simultánea gente conectada de 3 países, digamos, en forma simultánea, y eso es, escucha, la única manera de, obviamente, de lograrlo en una reunión prácticamente es a través de esta forma. Quizás, claro, no existe la cercanía, no existe el afecto más o el contacto más directo, pero es una cosa que, como vuelvo a insistir, llegó como para quedarse. Así que yo creo que, bueno, hay que habituarse nomás, pues definitivamente hay que acostumbrarse a cómo viene esto, porque esto viene por mucho tiempo. Marcelo, ¿cuáles son tus expectativas desde el punto de vista de tu desarrollo profesional? Tú eres una persona súper estudiosa, súper inquieta, la verdad es que tienes una expertise en muchas áreas. ¿Cuáles son tus expectativas desde el punto de vista profesional en el corto o en el mediano plazo? Sí, mira, la verdad es que yo creo que en varios rubros en los cuales he incursionado dentro de la cirugía digestiva, todos van cada vez más rápido cambiando y modificando las técnicas. Yo creo que no hay un límite. Yo cuando era muy chico, era becado, yo siempre decía que el día que yo pensara que ya mi conocimiento llegaba hasta ahí, obviamente moría profesionalmente, porque yo creo que uno termina y jubila aprendiendo. Cuando jubila, porque ya se te acabó tu tiempo, porque obviamente hay gente joven que tiene que ir ocupando espacio. Eso es inevitable. Pero yo creo que nunca uno puede detenerse de aprender cosas nuevas. Y yo en todas mis etapas de la vida miro para atrás y he recorrido distintas situaciones. Incursionó en la cirugía robótica, estuve en Estados Unidos haciendo esto. He estado ahora con técnicas endoscópicas nuevas, como esta manga endoscópica, la cirugía nueva de la calasia endoscópica, el POEM, la resección de tumores pequeños en el tubo digestivo, la disección submucosa que la crearon los japoneses hace como 15 años atrás. O sea, un montón de cosas, pero la verdad es que no he parado de sorprenderme de las cosas nuevas que aparecen. Y siempre me he entusiasmado en entrar y he tenido la suerte, la posibilidad, ¿cierto?, de estar siempre en esto. Por lo tanto, ni siquiera me he puesto metas, simplemente creo que uno debe seguir actualizándose hasta el momento en que cuelgue los guantes, como decían antes. Claro. Sí. ¿Qué mensaje crees tú que le dejarías a las nuevas generaciones? Estos nuevos médicos, gente que quiere dedicarse a la cirugía.
¿cuál sería tu mensaje hacia los médicos que obviamente no son de la generación de nosotros y probablemente tienen una formación un poco distinta y tienen una aproximación un poco distinta respecto de los pacientes, no han tenido la vivencia que hemos tenido nosotros? ¿Cuál sería tu mensaje en ese sentido hacia las nuevas generaciones de médicos? Sabes tú, yo soy un admirador de la juventud, ¿ah? Yo veo cirujanos jóvenes, muy hábiles, muy estudiosos, muy buenos. Y de repente pienso que cuando yo era joven habían diferencias generacionales bien notorias. El viejo al joven como que lo discriminaba un poquito. O sea, como que tú eres joven, así que no puedes hacerlo tan bien como lo hago yo, que soy viejo. Esa era la sensación que yo tenía. Y como que eso siempre me quedó de alguna manera dando vueltas. Y yo ahora que ya estoy viejo, al revés, veo que los jóvenes son muy buenos. Y el único mensaje que yo siempre le doy a los alumnos es que uno nunca debe de dejar de aprender. Siempre debe seguir. El día que tú te creas que lo sabes todo o que sabes mucho, dejas de aprender. Yo creo que es muy importante esa ansia, ese apetito de aprender más y no sentirse como que lo sabes todo lo contrario. Yo creo que en cada etapa, cada 2 o 3 años, uno va viendo cosas tan nuevas, tan diferentes y tan maravillosas que es imposible sentirse como que lo sabes todo. Yo creo que eso es lo más importante. Siempre estar ávido de aprendizaje, de conocimiento, un poco de humildad también, porque cuando uno cree que lo está haciendo perfecto y ya se siente como muy seguro, ahí cometes errores. Eso yo creo que también hay que siempre tomar las cosas, digamos, con calma, con humildad y tratar de ir mejorando las técnicas todos los días. Bueno, yo creo que coincido harto contigo en ese sentido y creo que probablemente tú tienes una personalidad un poco distinta al cirujano clásico, digamos, porque el cirujano clásico, si uno lo ve realmente en términos muy estrictos, el cirujano clásico es gritón, es un gallo muy prepotente, ¿no es cierto?, muy autosuficiente. Tú tienes una personalidad un poco distinta en ese aspecto y creo que no encaja directamente con el cirujano más antiguo, ¿no es cierto?, en el cirujano en que se las cree, se las sabe todas. Tú tienes una forma distinta de enfrentar las cosas. Y eso es bien importante porque obviamente uno ve que nuestro gremio, ¿no es cierto?, y nuestro grupo de trabajo en general, el nivel de competitividad es extrema, digamos. Aquí cada gallo lucha por tratar de destacar en cierta forma y desde el punto de vista no solamente profesional, sino que económico. Hay una cosa que obviamente tú lo debes palpar perfectamente. Entonces, yo creo que es complejo. El mundo de los médicos en general no es un terreno fácil, ¿no es cierto? La personalidad del médico tampoco es muy, muy, muy permeable en ese aspecto. Entonces, lograr establecerse o estabilizarse y poder congeniar con el resto de la gente también es una tarea que no es tan sencilla. Así es. Es complejo, o sea, hay que en alguna medida tener un poquito de cuero de chancho, ¿no es cierto?, frente a la adversidad y a las cosas que uno se le van presentando a lo largo de la vida. Y bueno, la verdad es que creo que en cierta forma tú tienes razón en el sentido de que en la medida que uno va haciendo cosas que a uno le dejen, ¿no es cierto?, una cierta tranquilidad, ¿no es cierto?, realmente, y en la medida que va aprendiendo cosas y las va desarrollando y se va incorporando todas esas herramientas o esas técnicas que uno va aprendiendo, sin duda que obviamente las va a poder también pasar hacia a las otras generaciones. ¿Cómo te gustaría que te recordaran, Marcelo Morán, el día de mañana? ¿Cuál sería para ti tu característica que te gustaría ser recordado? Qué difícil, esa pregunta nunca me la he formulado.
No, yo, fíjate que yo soy una persona, me interesa mucho el tema familiar y vida personal. eh, Dejar, ojalá ejemplos. Y yo creo que los ejemplos que hoy día uno debería postular son más bien la honestidad, eh, son cosas valóricas. No está el tema técnico ni el tema profesional, sino que valórica, que en nuestra sociedad se ha perdido mucho. Así ¿Ya? es. O sea, eh, yo he cambiado mucho durante mi vida de posturas de todo tipo, cierto, política, etcétera, todas esas cosas candentes. Eh, Justamente porque veo que el tema valórico es complejo, es un mundo de la competencia, de la carrera, de la fortuna, del exitismo, y eso deja afuera todo lo que puede hacer las buenas costumbres de ser honesto, de ser transparente, de ser buena persona. Y esas buenas costumbres me gustaría que me recordaran más que otra cosa. Esa es la verdad de las cosas. Sí. Tratar de siempre ser honesto y si me equivoco, decir me equivoqué. Tener el valor de decir me equivoqué. Así Más, es. Sí, ¿no? yo, Y yo eso hoy creo que día, eso, esa es la... hoy día nadie se equivoca. No, nadie, y menos un médico, y menos un Claro. doctor, digamos, claro, y menos un doctor, ¿no es cierto? Yo creo que eso es... ¿Y sabes qué, Marcelo? Yo creo que eso, ¿de qué habla? Habla de madurez. Cuando tú entras en esa etapa, ¿no es cierto?, en que tú reflexionas y dices, mira, la verdad es que para mí hay otras cosas que son mucho más importantes y yo tengo la honestidad y la capacidad de decir, mira, efectivamente yo soy imperfecto, yo también me puedo equivocar y efectivamente reconozco cuando lo hago, ¿cierto? Eso también habla de una madurez, y no, una madurez personal, una madurez emocional, ¿no es cierto? Y en la medida cuando uno siente eso, yo creo que uno empieza a alcanzar un nivel un poquito más arriba. Yo creo que eso es un tema bien interesante. Así que, bueno, ya nos quedan poquitos minutos de programa, Marcelito. Ha sido una conversa, pero muy entretenida. La verdad es que hemos hablado de todo un poco, desde lo personal, ¿no es cierto? La parte ya profesional, ¿no es cierto? Pasando un poco por todas las cosas que ha ido recorriendo, haciendo hincapié en todo lo que tiene que ver con el tema de la obesidad, la cirugía bariátrica, la manga endoscópica, que es una excelente alternativa, ¿no es cierto? Y que hoy por hoy probablemente se va a poner muy en boga, ¿no es cierto? Porque obviamente es una técnica que puede estar al alcance de las personas probablemente más fácilmente que otro tipo de cirugías. Marcelo, me falta preguntarte en este momento, ¿cuáles son tus referencias o tus contactos? Yo sé que tú no eres muy amigo del tema de las redes sociales, pero obviamente tienes referencias en términos de que los pacientes pueden ubicarte ya sea en un lugar o en otro. En este momento yo sé que estás en la Clínica Dávila, en Clínica Red Salud. ¿Por qué no nos cuentas un poquito dónde te estás desarrollando en este momento? Mira, en el tema privado, mi punto de encuentro es la Clínica Dávila. Soy cirujano digestivo de la Clínica Dávila. Yo te diría que es como la consulta estable que tengo. Eh, yo he estado en muchas partes, trabajé 20 años en el Hospital San José, 10 años en la Puerta Central, trabajé 10 años como cirujano de urgencia, en mis principios trabajé como médico de consultorio un par de años, o sea, he conocido tantas realidades de la medicina, y, pero la ubicación exacta sí es la Clínica Dávila. Perfecto. Y Muy bien. me faltó agregarte lo último adelante, una de las cosas que yo me he perfeccionado mucho este último tiempo y en la pandemia es en los asados. Me queda muy rico. Me consta eso, ¿eh? Realmente tengo que reconocer al aire que Marcelo tiene un punto que es maravilloso, envidiable por cualquiera, ¿eh? Así que realmente Marcelo es un ejemplo no solamente de médico, sino que de asador. Así que realmente lo felicitamos en ese sentido.
Bueno, y comenzamos a despedir nuestro programa, agradeciendo la sintonía de todos nuestros auditores conectados a través de la web, deseándoles una gran semana, diciéndoles que obviamente el coronavirus ahí está, que hay que cuidarse, que hay que protegerse, que hay que proteger a su familia, ¿no es cierto? Y si Dios así lo quiere, nos encontraremos en 7 días más. Marcelo, gracias de corazón por tu compañía y por la entrevista, y bendiciones para todos, un abrazo y nos vemos en una semana.